Hoy, en su página Mejor, vamos a hablar de José Gervasio Artigas. Artigas tenía un perfil medio raro. Por un lado, había vivido una vida en la campaña, o sea, en el campo, mandando gente, contrabandeando, participando no siempre de actividades lícitas. Después hace blandengue, como López, pero en paralelo a eso, tiene una formación bastante dura en lo que hoy podríamos decir ciencia política. El tipo era como una especie de gaucho politólogo, amigo de los pueblos originarios, amigo de los negros. De hecho, su mejor amigo, el que lo acompaña hasta el día que muere, es el negro Ancina o Alcina, y tiene siempre muy en cuenta la política para con los sectores más postergados. Es un tipo bastante extraño para los cánones de la época. En 1811 pone pie en la arena política cuando se da vuelta, deja de querer pertenecer a los blandengues de Montevideo y se pasa a la causa revolucionaria de la primera junta. La cuestión es que Moreno ya le había puesto el ojo, él aparece en el plan de operaciones nombrado como persona a la que había que influir para poder tener del lado de la revolución a la banda oriental. Él decide pasarse y como carta de presentación gana en la batalla de las Piedras, lo que le permite entrar al sitio de Montevideo junto con las tropas de Rondó. En principio le va bien al sitio, pero por una cuestión mitad diplomática, mitad de intereses de varias partes, termina retrotrayéndose en ese momento el primer triunvirato y lo dejan medio en banda Artigas. Por un lado, Buenos Aires dice públicamente que no quiere seguir los esfuerzos para tomar Montevideo porque quiere poner todas sus tropas en el Alto Perú. Pero, y esto obviamente no se va a hacer nunca público, Buenos Aires no quiere que Montevideo se constituya en puerto de su propio país, porque de ser así perdería el monopolio de la salida al mar. Por su parte, Montevideo tenía la carta todavía de pedir apoyo portugués, y lo iba a hacer, para que avanzaran sobre las tropas revolucionarias, y hay un tercer actor que es Lord Strangford. Lord Strangford era el representante de los intereses británicos en el Río de la Plata, y lo que le estaba pasando en ese momento era que al estar en guerra, Buenos Aires con Montevideo, la flota de Montevideo estaba bloqueando el puerto de Buenos Aires. ¿Quiénes eran los más interesados en comerciar con Buenos Aires? Gran Bretaña. Además, a su majestad británica no le interesaba para nada que el Río de la Plata perteneciera a un solo país. Según el derecho internacional, o por lo menos el de esa época, si el Río de la Plata pertenecía a un solo país, pasaba a ser navegación interna. Pero, si el Río de la Plata era de dos países, la navegación pasaba a ser libre. Pero volviendo a Artigas, cuando cae el sitio, la Junta de Buenos Aires le dice: bueno, Artigas, te ofrecemos esta tenencia de gobernación en Yapeyú, todo muy lindo, bye. Artigas, que como les dije tenía algo de politólogo dentro de sí, decide armar una asamblea, la Asamblea de la Quinta de la Paraguaya. En esta asamblea se toma la decisión de iniciar el llamado Éxodo Oriental, o también la Redota, para no decirlo de otra forma. Se mueven miles, pero miles de personas junto con él hacia Entre Ríos, a las inmediaciones del Ayuí Grande, que es un río que hay en Entre Ríos, y declaran a Artigas jefe de los orientales. Este proceso histórico es el que mucha gente toma como el germen de la uruguayidad. De hecho, hay una noción totalmente inventada, pero muy anquilosada en nuestro discurso, que es que Artigas ayudó a que Uruguay sea otro país. Nada, pero nada más lejano a la realidad. Cuestión que unos meses después se cae el armisticio, no se cumplen algunas condiciones, Montevideo aprieta a Buenos Aires como para que persiga un poco más a Artigas, Buenos Aires no quiere, y se dan todas las condiciones para que se reinicie el sitio. En el medio, Artigas tiene un problema muy grande, que es que Buenos Aires no quiere que sea más él el jefe de las tropas en la banda oriental, seguramente porque lo ven muy hippie o porque lo ven muy de puan, y en realidad es como que los otros también son medio puan, los de Buenos Aires, pero son como esa gente que va a humanidades pero sale más facha, que por ahí no sé, de pronto le gusta Comte, esas cosas, esas anomalías que se pueden llegar a dar. La cuestión es que Buenos Aires decide mandar un jefe para que lo reemplace, y lo mandan a Zarratea, que es un tipo que le va a romper mucho las guindas a Artigas. Por ejemplo, en un momento truchan unas declaraciones de Artigas para hacerlo quedar como que él jugaba para la corona española. Después medio que los españoles también se comen el verso y lo invitan a Artigas. Artigas dice: no, chicos, yo no tengo nada que ver con lo que están diciendo. Pero como si fuera poco hacerle semejante opereta, empieza a sobornar a los jefes de Artigas para que se pasen de bando. Sigo con la historia. Roto el armisticio, se da otra situación. Portugal efectivamente entra con tropas
en la banda oriental. Y Stranford, que era absurdamente eficiente, ve esta jugada y dice: no, bueno, a nosotros no nos interesa que el Río de la Plata lo maneje solamente Buenos Aires, pero tampoco nos interesa que lo manejen entre Buenos Aires y Portugal. Entonces hace una jugarreta política en el Tratado Herrera-Rademacher que compele a los portugueses a que abandonen la banda oriental, pero que no dice nada ni de que hayan tropas orientales ni porteñas. Y al triunvirato no le está yendo muy bien con su estrategia de separar a la tropa de Artigas del propio Artigas. Así que lo vuelven a llamar y lo intentan convencer para que también se sume a lo que va a ser el segundo sitio de Montevideo. La condición que va a poner José Gervasio es que lo echen a patadas a Zarratea de Uruguay y ser él el jefe del ejército oriental. Zarratea, como buen porteño, zapatea, pero cuando ve que nadie le da bolilla, se termina yendo. Y volviendo a Porteñolandia, está por pasar algo bastante interesante, que es la primera asamblea constituyente de la historia nuestra. Es la asamblea del año 13. Yo creo que más allá de las cuestiones de diferencias ideológicas y de las cuestiones de diferentes intereses que defendían, había posta un problema comunicacional, idiosincrático entre Artigas y los porteños. O sea, no solo pensaban distintos, no se entendían los tipos. Artigas arma un congreso para decidir qué van a decir las personas que manden en representación de la banda oriental. Los diputados orientales van a tener que pedir declaración inmediata de la independencia, constitución del país federal, división de poderes, proteccionismo económico, libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable y el traslado de la capital a cualquier lugar que no sea Buenos Aires. O sea, a mí me parece espectacular lo que el tipo estaba pensando, pero es un poco como cuando en una negociación gremial tenés dos gremios del mismo sector y uno está pidiendo, no sé, 20% de aumento, que es una banda, y el otro dice, no, bueno, queremos vacaciones todo el año y 100% de aumento. Era un poco eso, como que chocaba tanto con todo lo que representaba Buenos Aires y lo que sigue representando hoy en día, que es como que, no sé, yo soy el presidente de la asamblea del año 13 y leo y digo, este tipo no está tomando el pelo, evidentemente, porque qué sé yo, bueno, proteccionismo, bueno, lo negociamos. Ahora, mover de lugar la capital, está loco, este tipo está loco. Y obviamente Artigas debía pensar que los porteños también estaban locos. O sea, había una cosa de falla muy profunda entre los dos actores, ¿no? Era imposible que se pusieran de acuerdo. Entonces la asamblea lo que va a decidir es decirle, mirá, Artigas, está muy bien esto que mandaste. No, mentira, no le dicen eso, obviamente no le dicen que está muy bien, pero le dicen, Artigas, nosotros te dijimos que mandes menos diputados y los elegiste mal. Básicamente le sacan el estatuto. No, bueno, mirá, Artigas, acá el estatuto dice que vos para elegir a los diputados tenés que tal y tal. Y no se los aceptan y lo mandan a Rondó a que arme otro congreso, que lo bicicletee un poco a Artigas, que le diga que se va a hacer las cosas de una forma, se terminan haciendo de otra y Artigas se calienta y él sí rompe la relación y se va en la llamada marcha secreta. Y en paralelo va a aparecer otro actor en Buenos Aires que es Carlos María de Alvear y va a hacer que sea declarado traidor a la patria y que se le ponga un precio a su cabeza de 6.000 pesos, vivo o muerto. A partir de acá ya no va a haber reconciliación posible y va a empezar la etapa quizá más robusta de su carrera, que es cuando se crea la Liga de los Pueblos Libres. Hay levantamientos bancando las ideas de Artigas en Entre Ríos, en Corrientes y en Misiones, donde pone a su best friend de pueblos originarios, Andresito, a cargo de las cosas. Y de jefe de los orientales, Artigas va a evolucionar en protector de los pueblos libres. Este periodo no se suele leer así porque la historia la escribió el directorio, pero había como una especie de guerra civil entre dos proto-argentinas, que tuvieron sus propios sistemas políticos, que tuvieron sus propios sistemas económicos y que tuvieron sus propias independencias. No todo el país firmó la independencia el 9 de julio de 1816. Un año antes, en la ciudad llamada en ese momento Arroyo de la China, que hoy es Concepción del Uruguay, se celebra el Congreso de Oriente. Hay indicios para pensar que en ese congreso ya se había declarado la independencia de la banda oriental, Misiones, Corrientes,
Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Y ahora yendo un poco más a la faceta de estadista de Artigas, él en el Congreso de Tres Cruces constituye un gobierno económico para la Banda Oriental, que es el primer gobierno autónomo de todo el Río de la Plata. Amparándose en ese gobierno, arma, por un lado, el Reglamento de Derechos Aduaneros, con el cual lo que dispone es ponerle impuestos muy altos a los productos que ingresan y que se fabrican en la propia Banda Oriental o en el resto de la Liga de los Pueblos Libres, y quitarle todo tipo de impuestos a libros, armas, máquinas y productos que no se fabricaron. Y por otro lado, arma el reglamento para el fomento de la campaña y la seguridad de sus hacendados, que es básicamente la primera reforma agraria de la historia. Organiza un reparto de las tierras que habían pertenecido a la corona española y también de las que se les expropiara a los españoles que se hubiesen puesto en contra de la causa independentista. Y algo que es muy loco es el criterio que tiene para repartir. La idea es darle prioridad a los más infelices y así hasta llegar hasta los más felices. Lo voy a leer porque es bastante largo, son varias categorías distintas. Negros libres, zambos libres, indios, criollos pobres, viudas con hijos, americanos solteros y por último, extranjeros. Hasta progre para los estándares de hoy, razón por la cual realmente le tenían mucho desprecio los porteños. Y era tanta la bronca, el desprecio que le tenían a su forma de pensar el país, que en el Congreso de Tucumán, en actas reservadísimas, se dispone a apoyar a Portugal para que Portugal avance sobre la Banda Oriental y neutralice la amenaza que consideraban que era que un tipo quisiera darle campo a la gente. Estaban tan pasados, se ve, que no se cuidaron demasiado y esta información salió a la luz. Se entera Artigas y decide, a la par que él, pelear contra Portugal en la Banda Oriental, mandar a Ramírez y a López para que peleen contra Buenos Aires en el sur. Cuando Ramírez y López le ganaron a Buenos Aires, Artigas, con los recursos que iban a tener en ese momento, pensó que iba a poder darle la batalla en mayor pie de igualdad a Portugal. Para resumirlo, les va bien, le ganan a Buenos Aires, pero en vez de obligar a Buenos Aires a que le declare la guerra a Portugal, terminan transando, Ramírez vuelve a Entre Ríos, Artigas es derrotado en la Banda Oriental por los portugueses, también va a Entre Ríos, pelea contra Ramírez, pierde y termina su carrera política. Decide pedir asilo político en Paraguay, en ese momento a Francia, que no es el país sino una persona que gobernaba Paraguay en ese momento, y Francia le da el asilo con la condición de que se quede en el campo y que no participe más de la política. Antes de cerrar, algo que me parece muy potente de la figura de Artigas es que al tipo le ofrecen algunas oportunidades constituir su propio estado y dejarse de joder con Buenos Aires y dejarse de joder con el resto de la Argentina, y él siempre se niega. De esta anécdota no tengo fuente, me lo contó un tuitero, no recuerdo quién, perdóname, sé que sos un tercerista pero no sé cuál. Desde muy viejo a Artigas lo visita uno de sus hijos y le cuenta del proceso uruguayo, y a Artigas no le gusta nada, no le interesa. Nunca lo trata de su propio país, a Uruguay, porque el proyecto suyo no había sido jamás separar a un país del otro. Él siempre pensó en la Banda Oriental como parte constitutiva del resto del Río de la Plata. Con lo cual, se podría pensar, quizás sin temor a exagerar demasiado ni a decir una pavada, que Artigas no murió pensándose solo como un luchador de la autonomía de la Banda Oriental, un localista, sino como un hombre de la patria grande.